Hola chicas, ¿cómo están? Ahora sí, no avisé para nada que iba a estar por aquí. Se me ocurrió ayer hacer un en vivo porque de hecho el jueves no estaba segura si iba a haber video o no iba a haber video, pero bueno, sí hubo porque mi editor está teniendo bebé, saludos, y bueno, pues era difícil un poquito como si estaba teniendo el bebé, la edición, y bueno, pero finalmente les dejé videíto ayer y me quedé con ganas de hacer el en vivo, porque pues ya lo más o menos lo tenía medio preparado. Quería enseñarles, chicas, mis 20 favoritos, que creo que voy a estar haciendo estos en vivos una vez al mes por aquí para enseñarles de alguna manera qué estoy disfrutando, qué estoy utilizando, qué hay de novedades en el mercado y de repente pues son cosas que les pueden interesar. Obviamente voy a dejar el video aquí, ahí está el chat, a un lado, no sé si, a ver, me puedan decir, sí, sí, sirve, ¿cómo estás? Me voy a poner los lentes porque como les voy a leer un poquito la información de lo que estamos viendo, pues, ¿dónde lo dejé? Voy a empezar. ¿Cómo están? Y aparte las quería saludar, ¿no? También igual comentarles que a lo mejor todavía estoy valorando. Octubre y noviembre meto 3 videos porque ya me siento un poquito más tranquila. Obviamente las extraño. Mundo de belleza, pues sí lo meto dentro de los 2 días de moda, pero de repente me sobran muchas, o sea, me falta días y me sobran cosas que enseñarles. Hola, ¿cómo estás? Y pues ahora que no avisé prácticamente a nadie, acabo de avisar en Instagram, pues dije, bueno, les voy a enseñar algunas cosas que estoy disfrutando. Hola, ahora sí que me da gusto verles. Pero, ¿qué me sugieres para un concierto de rock? Ya hacemos las preguntas. Ahorita te contesto, les enseño rápido y si me esperas, te contesto. No quiero algo muy juvenil, pero nada más al ratito me dices, Jessie, ¿qué clima tienes? Porque obviamente el clima, pero bueno, puedes llevar algo de tipo piel, colores tintos, desde Miami, gracias. ¿Desde dónde me están viendo? Ay, Las Vegas, Texas, Hidalgo, Texas. No sabía. A ver. Desde Orlando, oh Dios. Gracias por verme desde tan lejos. Y tenía muchas ganas de saludarlos, obviamente, hace mucho que no paso por aquí. Dije, no, ya. A todo el mundo en mi casa me decían, oye, ¿cuándo vas a hacer un en vivo? Y yo, sí es cierto. Como platico yo cuando me dejan los mensajes en cada video, me meto, voy metiendo mensajes. Y bueno, desde Indiana, Sonora, New Jersey, Houston, Texas. Ay, el año que entra voy para allá, otra vez para Houston. RD, República Dominicana. Muchas gracias, chicas. Para mí es súper importante. Ay, de verdad que ahora sí no le avisé absolutamente a nadie. Dije, a ver, voy a estar hablando yo sola. Y dije, bueno, no importa, no pasa nada. Desde España, muchas gracias. Verdaderamente aprecio mucho que me vean desde tan lejos, que se tomen el tiempo de ver mis videos. Muchas gracias. Déjenme platicarles desde Tampa. Ay, recuerdo, luego te platico, un viaje que hice con mi mamá a Tampa, Florida, cuando estaba pequeñísima y hacía un calor. ¿Qué cosa? Obviamente no había aire acondicionado en esos tiempos en el carro. Yo creo que yo tenía 10 años y me traumé porque íbamos hasta Tampa desde México. Y bueno, ya sabes, cruzamos desiertos y todo esto y cómo nos asábamos, pero hermoso Tampa. Muchas gracias. Es un gusto verlas. Déjenme enseñarles las cosas que he encontrado. Bueno, voy a empezar con beauty, hay belleza, tengo bolsos, tengo un poquito de todo y tenía muchas ganas de enseñarles. Todavía no acabé la caja de descripción por si quieren ver todo, pero acabando el video dejé ya como el 60% arriba, 70%, pero me faltó algunas cosas que todavía no las encuentro. Algunas les puse desde Amazon, otras se las puse desde Nordstrom, que mandan a todo el mundo y bueno, Sephora obviamente, ¿no? Muchas gracias. Venezuela, mis hermanos. Wow. Desde Berlín, also guten Abend. Bueno, ayer me llegó este paquete y se los quise enseñar porque de todas maneras todavía no encuentro esta colaboración de Pat McGrath, que se me hace una belleza. Como de repente gente exitosa. Bueno, aquí hay un papelito que todavía no lo puedo sacar y es este labial de Pat McGrath. Ya saben que Pat McGrath y sus envases, no puedo decir suficiente, y vean, es un rojo, ya saben, ay Dios, espérenme tantito, hermosísimo de Pat McGrath, es mate,
Y es una colaboración, obviamente un regalo que le hizo a Marc Jacobs. Cuando yo vi Marc Jacobs, dije, ay, me llegó algo de Marc Jacobs. Y no, es de Pat McGrath. Y me llegó ayer. Se me hace una cosa preciosa. Todavía, digo, tengo muchos labiales de Pat McGrath y les puedo decir que la calidad, no me lo puse hoy porque me acaba de llegar, uno, y dos, necesito sacarle foto. Esto es una belleza. El papelito ese que ven adentro dice que es por sus 40 años en la industria de la moda de Marc Jacobs, de Pat McGrath a Marc Jacobs. Y bueno, ella lo celebra con este labial, que es una edición limitada, quiero pensar. También quiero pensar que pronto estará o ya estará, por ejemplo, en México, en el Palacio de Hierro. Ahí lo pueden comprar. Pat McGrath está con ellos. Y bueno, en Estados Unidos pues lo tendrán en Sephora, me imagino, en Sephora Estados Unidos, también aquí en Sephora México, pero bueno, se me hizo una cosa bellísima. Y también me llegó de Anastasia, esto es Anastasia Beverly Hills, que esto ahorita se los pongo, creo que estos todavía no los enlacé. Quiero que vean estas dos cosas. Ya saben que Anastasia Beverly Hills, los brillos se le dan muy bien. Y para las festividades, los glosses, pues verdaderamente son una hermosura, son estos dos tonos. Este más está como en tonos dorados, nada más que ustedes lo ven un poquito blanco, pero la verdad es que es más dorado. Y esto es en tono rosado, pero muy ligero. Y esto lo pueden poner desde Chile, gracias. Escucha si vas manejando, María, nada más no vayas a chocar. Lo pueden poner encima de algo mate o como yo los utilizo, se ponen un delineador nude, algo que les guste y después lo rellenan un poco con el dedo, como que se lo difuminan hacia adentro. Después se los enseño si quieren. Lo he hecho mucho con productos. La última vez lo subí en un producto de YouTube de Shiglam, que lo hacía con el dedo y después rellenaba con un brillo. Estos brillan verdaderamente. Ok, ahorita suela ancha. Ok, ahorita te lo checo. Yo también tengo los de suela ancha, pero no tanto, pero no quiere decir que no los puedes usar. Ahorita te digo cómo los vas a usar. Esto lo van a poder dar como ese brillo. Estamos hablando de brillos que sean protagonistas y esta temporada de otoño a invierno estamos hablando, pues como ven, lo que me llegó en PR son labios protagonistas, ¿no? Eso es lo que me llegó de ellos, que sí se los tenía que enseñar. Sigo con belleza. Una opción más viable para la gente que no quiere gastar tanto, pero quiere también buena calidad, bueno, estos. Me lo pedí en Amazon. Les dejé el enlace a Amazon porque verdaderamente es el que funciona para todos lados. Creo que también lo venden en el Mercado Libre. Y bueno, porque en los supers me cuesta trabajo encontrarlos, siempre están o los oscuros o los que no me gustan. Este tono, que es el 145, es bellísimo. Es un tono de los Vinyl Ink Superstay de Maybelline, que a mí me gusta, que mucha gente no entiende que el Super Matte Ink es el que no se debe de mover. Y este es como un poco de ambos mundos. Tiene algo mate, pero arriba está el brilloso, pierdes el brillo y te quedas con lo mate. Hola, confesora desde República Dominicana. ¿Cómo estás? Amo República Dominicana. No conozco, pero veo las fotos y digo, wow. Bueno, chicas, verdaderamente tiene unos tonos ahorita hermosos. No sé si recuerdan, bueno, en membresías lo puse, me fui a México y estuve en el evento, me invitó Maybelline, que yo utilizo, como ustedes saben, si ven mis videos de beauty, saben que uso Maybelline máscara de pestañas. ¿Por qué? Porque no me las baja. La verdad es que pruebo todas high-end muy buenas, pero la Maybelline me gustan. O sea, finalmente yo tengo pestañas difíciles porque son muy hacia abajo. Necesito pues algo que no las baje. Utilicé Firework. Esta fue la presentación que es la que traigo ahorita y me ha gustado mucho. Me gusta, bueno, hicieron un gran evento y cantó la hija de Lucerito. Estuvo como un eventazo y yo nada más fui a ese evento. La verdad es que tenía ganas de ir. Tiene un súper cepillo y lo que me gusta es que es flexible, tiene mucha tecnología, aunque no lo crean, nos dieron toda una clase de la tecnología de este cepillo que entra entre cada una de las pestañas y hace que tengan volumen, que tengan alargamiento, es como para ir de fiesta. En polvo locos para piel, una base en polvo, la de Shiglam,
la de Shiglam está estupenda, la que es en polvo. Shiglam, la verdad es que las bases de Shiglam, tengo que decir, muy buenas. Están echándole mucho, mucho al polvo, por eso lo estoy enseñando, porque verdaderamente cuando les enseño high-end y otros de low cost, o sea, un poquito un precio más generoso, pues Shiglam es muy bueno. Y bueno, en polvo, que me dijiste esa. Esta Firework, si quieren un evento, si no tienen, pues para ir en la noche, ¿no? Yo no lo digo que es para el diario, pero sí para ir en la noche cuando quieran destacar. Se me hace muy buen producto. Son cosas que he estado utilizando estos últimos meses o este mes y que me encantan. Obviamente, no sé si vieron por ahí mis otras redes, les saqué un mini tutorial de Quickie de Urban Decay. Esto me lo mandaron ellos y la verdad es que no es contenido pagado. Verdaderamente estoy encantada. Ustedes saben que me gusta mucho Infalible de L'Oreal para corrector y me gusta mucho Anastasia Beverly Hills. Bueno, esto me encantó. Ahora, ellos me mandaron dos colores muy similares, pero si ustedes quieren hacer como contour, brillo y tapar, pueden encontrar los tres extremos, ¿no? El claro, el oscuro y el en medio. Entonces van a poder como que hacer de todo, tapar sus manchas. Yo ahí les enseño una mancha, les enseño que lo utilizan también como una especie de base. Lo utilizan también, lo pueden utilizar, verdaderamente lo pueden utilizar de muchísimas formas. Esto es algo que me llegó de PR y verdaderamente me encantó. Quiere decir que lo hubiera comprado de todas maneras. De Urban Decay también tengo por aquí. Oh, ¿dónde lo dejé? Oh, no, esperen, me voy a moverme porque no lo encuentro. No sé si lo dejé por allá. Pero bueno, de It Cosmetics. Esto lo compré y me encantó. Es el Sun Blush de It Cosmetics, que ya tienen, cuando yo lo fui a comprar, tenían solamente los tonos bronceados. Verdaderamente es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Es un tono que te hace ver luminosa, tiene skincare aparte, o sea, tiene tratamiento para que ustedes tengan una buena piel, no nada más embarrarte de productos, sino que te esté ayudando, ¿no? Esa es la magia de todo lo que tiene It Cosmetics. Me parece que es una marca que ayuda mucho a la piel, que tapa, ya saben, este tipo de cosas. Es bellísimo y déjenme decirles que se gasta uno prácticamente nada. O sea, te pones poquito y lo esparces, no embarra, quiere decir que si cuando tú te lo pones no te quita el producto de abajo, te deja brillo. Yo lo utilizo, ¿saben qué? A mí no me gusta ir despintada, despintada, despintada al gimnasio. Entonces lo que hago es me tapo la ojerita, me pongo un poquito de esto, mascarita de pestañas y listo. Eso es lo que hago por mí para ir al gimnasio. Esto es lo que estoy utilizando. Ahorita que se los puse, que les hice el link de estaba viendo que ya hay el rosita. Yo no había visto el rosita. Entonces, quiero pensar que van a crecer esa gama y va a quedar una gama muy amplia. Y lo que me gusta es que cuando te volteas, como que brillas un poquito. La verdad es que está muy, muy lindo esto. Ahora, me voy a mover a productos de cabello. Ya les había dado el Magic Retouch. No les había hablado de pero seguramente si me ven en otras redes o han visto mis beauty tips, sí. Este producto, chicas, ahí les va. Yo caneo desde los 25 años. ¿Por qué? Porque mi papá es muy güero, era muy, muy güero, ahorita es peliblanco, y mi mamá canea también muchísimo desde joven. Entonces, claro, a los 25 años yo empecé con los retoques cada 15 días de cabello. Pero obviamente, pues no es bueno para la salud del cabello, entonces hay que espaciarlos lo más que puedas. ¿Cómo lo espacio yo? Con este. Me pongo, lo que hago es le hago así, me pongo una tarjeta, un cartón para no tapar esto, que es pues la cabeza, ¿no? Que se vea la raya de la cabeza, y me pongo esto. Y la verdad es que me ha salvado, no de no irme a retocar, pero sí de ir a hacer un retoque menos seguido. Entonces se me hace y tienen muchísimos colores. Está este de L'Oreal, a veces hay otra marca que no recuerdo cuál es, pero por la que me inclino es esta porque tiene muchos tonos. Entonces yo ahorita que tengo base oscura arriba y luego voy aclarando, un tipo balayage, es en color castaño oscuro, es el que yo estoy agarrando. Pero cuando estoy de pelirroja, hay pelirrojos. Y también tengo uno como muy clarito, que últimamente mi cana se ha hecho como más blanca, más necia, que ya no me tapa tanto.
Digo, no se ve mal, pero yo creo que el ideal es este. Bueno, chicas, aquí está el que les iba a enseñar. Este es otro que se llama Hydromaniac de Urban Decay. Este producto es un rubor líquido, que también se me hace muy bonito, que también te deja algo brillo, que bueno, es el que traigo ahorita. No sé, ahí ya no sé ni dónde voltear, mire. Es como, te da luz, es un producto muy bonito porque no queda como un rubor de polvo fuerte, para nada, te queda como algo traslúcido. Te voy a quedar toda manchada. Te queda algo como traslúcido y la verdad te queda hidratado, se ve brillosito, no te ves mate. Es difícil que te salga mal. O sea, se vuelve difícil que hagas un error. Sí puedes quedar como Heidi súper pigmentada, sí. Pero aquí el tema de esto es que a la hora de tú ponerte el blush, lo que va a suceder es que lo vas a poder difuminar muy fácilmente y eso se me hace padrísimo, porque estamos buscando cosas que nos ayuden y no cosas que yo les recomiende y que se vuelvan un error de moda. No lo voy a permitir. Bueno, ¿de qué estás? Recuerdan que me invitó YouTube les comenté por ahí, se los comenté en mis redes, que iba a estar en un evento, me invitó Google y me invitó YouTube y me invitó YouTube Paris también. Bueno, y bueno, entre uno de los regalos fue este producto de Kerastase, que me encantó, con un cepillo de dientes previamente, miren, ahí les va el tip, previamente húmedo, lo ponemos al spray, pues sí, claro que sí. No desperdicias mucho producto. Aquí yo no sé si, porque me dura, o sea, un frasco me dura verdaderamente estiro y ya tengo que comprar otro para el siguiente retoque. Digo, no les tiren ustedes tantos, a lo mejor les dura como para 2 retoques. Entonces, voy a tratar de hacerlo con el cepillo. Miren, uno siempre aprende de ustedes. Bueno, les decía, este es un acondicionador, se llama Kerastase Premier. Te limpia, te quita las toxinas, te nutre, te repara, o sea, tiene muchos beneficios. No lo conocía, jamás lo había visto, yo creo que por eso me lo dieron y me encantó, me ha encantado. La verdad es que ahorita pues nada más traigo mi cabello, estoy en pláticas con una marca de tintes, entonces por eso me ven ahorita, pues no traigo las extensiones, no traigo nada, ¿no? Bueno, este producto verdaderamente bueno. Ahora me voy a... ¡Ay! Este se los quería enseñar porque también se los enseñé por ahí, que la verdad se me hizo una bellísima edición. Esta. Fue una edición de Chanel, que ya saben que sacan, este es Jardin Imaginaire, Jardín Imaginario, en tonos rosas. Yo casi no soy de tonos rosas, porque siempre me voy hacia los dorados, hacia los anaranjados, pero verdaderamente se me hizo bellísimo, no supe a cuál irle. Primero compré el anaranjado, por eso les hice un reel y un short del tono anaranjado, y después les hice la comparación donde pueden ver, perdón por la manchadera, donde pueden ver los dos, pero verdaderamente queda muy bonito y siempre me gusta que tiene brillito. Me gustaría tus comentarios del desfile de Gucci. Claro que sí. No se desperdicia porque el spray cerquita del cepillo. Ok, lo pones muy pegadito y entonces a la hora no se desperdicia. Bueno, y yo les paso otro tip. Si de por ahí hay algún vellito, un pelito que no les queda, pues con sombra café o que les vaya a su tono, ya está. Bueno, me voy con estos perfumes Libre, de Yves Saint Laurent. Este es una belleza de perfume. Yo me negaba. Alguna vez me lo enseñaron y yo, no. Volví, dejé pasar un tiempo y verdaderamente es una belleza. Verdaderamente es una belleza. Porque yo decía, bueno, no sé si se parezca a algo que ella tenga, ¿no? Yo no soy tanto de florales, pero esta es una verdadera, y ya sé por qué me gusta. Les voy a explicar. Este tiene lavanda, naranja, vainilla, orquídea, pero la vainilla es muy perceptible. Y a mí todo lo que tiene vainilla, maderas, pachuli, es lo que me encanta. Entonces, verdaderamente Libre,
¿Qué es lo que me hace sentir a mí? Creo que es algo muy sensual, es pesada, aunque sea floral, tiene cuerpo, es pesada, es una fragancia bastante pesada. O sea, no es una persona que quiera oler un poquito, no, es una persona que sí se quiere hacer destacar. Se me hace muy, muy sensual. ¡Ay, Mari! ¿Cómo estás? Mari, mi amiga Marisol. ¿Cómo estás, amiga? Y, perdón, es que mi lejos y mi cerca, ahorita leo los mensajes, no veo mucho. Y bueno, chicas, este perfume verdaderamente, sí, las que están entre dos mundos, floral, pero que les guste el peso, les voy a dar un tip, que les gusten los chanelescos, por ejemplo, los perfumes Chanel. Una persona que le gusta los perfumes Chanel le va a gustar Libre. ¿Por qué? Porque tiene ese cuerpo, tiene ese peso, o sea, es muy sexy, es un perfume sexy, no se me hace tan femenino, femenino, femenino. Estaba leyendo un poco de Libre y bueno, Libre hace referencia a esa persona que quiere como ser auténtica, que no le importa enseñar quién es y creo que lo representan bastante bien porque está pesado el perfume, ¿no? Creo que es un perfume que lo puedes llevar durante todo el año. No es tan pesado como para solo utilizarlo en invierno, ¿no? Es un perfume que puedes llevar perfectamente durante todo el año. Y sí, yo lo veo un poquito inclinado a la noche, un poquito. Porque ahí es cuando, por ejemplo, en un día de verano, si tú estás viéndome desde el otro lado, hola, Jan, ¿cómo estás? ¿Cómo? Contigo me comunico por las otras redes. eh, espero que todo esté el clima bien por allá. Me imagino que están en el frío. Y bueno, es que es Reino Unido. Y bueno, este perfume lo recomiendo mucho si tienes esa salida sexy, pareja, es muy bueno. Lo estuve enseñando a varios hombres, porque ya saben que también es buena referencia lo que se les hace terrible, lo que les gusta, y este es un perfume que les gusta a los hombres, o sea, a mí siempre me gusta estar preguntando, porque de repente lo que me gusta a mí puede ser que no le guste. Ahora, ay, gracias, muchas gracias, qué lindo. Fíjense, este mist fui a Bath and Body Works, abrieron una en Midtown, bueno, no la abrieron, ya tiene tiempo, y bueno, un gran amigo mío trabaja ahí, y bueno, entre todo lo que me estaban enseñando, que se me olvidó subirlo, pero se están metiendo en skincare, y le compré una crema a Michelle, a mi hija chiquita, que le encanta el skincare, y bueno, ya saben que necesita no parabenos, ya saben, cruelty free, todo este tema de limpieza. Y bueno, ellos se están metiendo lentamente a lo que tiene que ver con skincare, o sea, cremitas muy puntuales. Y bueno, a Michelle le encantó, yo la probé y me encantó, pero está en el cuarto de Michelle, Michelle vive abajo. Entonces se me olvidó subirla. Bueno, este tema me acerqué y me dice, tienes que probar esto. Se llama Brightest Bloom. Me dice, es una inspiración, que me encantan las inspiraciones. ¿Por qué no podemos ver inspiración? Esta es una inspiración en el Chanel número 5. No recordaba cuando se los enseñé a cuál era el perfume, pero sí, es Chanel número 5. Nada más que esto, si se fijan, tiene un glow, o sea, tiene brillitos. O sea, aparte de ser un mist, tiene brillitos que, ojo, lo hay sin y lo hay con brillitos. Está el mist y aparte está con brillitos. Yo lo compré con brillitos, digo, no me lo pongo ahorita porque traigo vestido de manga larga porque amaneció nublado, pero pues ya lo nublado ya se acabó. Amanecí, ya saben, con una tremenda lluvia temporal y ahorita hace calor y el solezazo. Bueno, si ustedes quieren una opción de un perfume, pero un mist para la salida de baño, ya saben, que tenga brillitos, que se vea coqueto, esto está muy lindo. Y claro, este sí es floral, pero bueno, veamos la inspiración que trae. Todas las inspiraciones de Chanel tienen maderas atrás, entonces tiene su peso y tiene cedro. Esa es la madera que me gusta mucho. Se nota el jazmín y se nota el clavel. Es una belleza. Ahora les cuento, fue una edición que salió para el Día de las Madres en los Estados Unidos, pero creo que aquí llegó un poquito más tarde y ahorita todavía aquí en México lo pueden encontrar. En las tiendas yo lo compré en Midtown, si hay alguien de México o de Guadalajara, yo lo encontré en Midtown. Vayan y búsquenlo allá, verdaderamente vale la pena.
Y bueno, no están gastando en un Chanel, están gastando en algo. Les recomiendo ponérselo cuando se bañan, saliendo de bañar, cuando la piel todavía no está seca. Ahí es cuando se lo deben de poner. Digo, se ponen su blusita o donde quieran que brillen y se lo ponen. Ojo, si tienen novio, esposo, primo, amigo que tenga un carro oscuro de piel y se recargan, pudieran eventualmente dejar el brillito. A mí me vale que se aguanten, ni modo. Pero sí se lo digo porque no vayan a decir que le regañó al marido, que porque hay brillito, y bueno, pues sí, tiene esos brillitos. Si no quieren tema de brillitos, compren el que no lleva, ya saben, el Spark, los brillitos. Bueno, me ha encantado. Es un producto wow. Y tengo varias cosas que compré de ahí, pero se verían, en vez de 20, serían 50 cosas. Ahora me voy, fíjense, me voy a bolsos. He estado disfrutando dos tipos de bolsos mucho, que sí, tengo que declararme, yo cambio bolso para el gimnasio, cambio bolso si voy a hacer una cosa, si me voy a montar, cambio el bolso, si me voy de compras, cambio el bolso, si voy al supermercado. Yo soy así, lo siento. Bueno, ya habrán visto las cosmetiqueras que ya tiene rato, que las hacen bolsas con un strap y bueno, se vuelve de cosmetiquera, se vuelve bolso. Bueno, sí, esto yo se los había enseñando en membresías, que son muy prácticos porque puede ser desde un monedero, puede ser, el tamaño es pues, básicamente una cosmetiquera, pero te cabe muchísimo. Sí, se los voy a dejar, Ángeles, sí se los dejo. El tema es que alcancé, si tú te fijas, ya hay algunas, nada más que me iba a ir muy tarde si hacía todo. Yo colgando con ustedes lo acabo, pero sí, les dejo todo. Bueno, este es para ir al gimnasio, la salida rápida, pueden meter sus esenciales y si hacen cambio de bolsa, por ejemplo, de grande a chica, pues nada más sacan esto, porque aquí tienen lo más importante, el teléfono, la cartera, las llaves del carro y ya saben todo lo demás, pues toda la basura que llevamos, no sé, que el suéter, que el paraguas, no sé, pues lo dejan en la parte grande. Esto, y hay de muchísimos colores, esto me maravilla. Yo tengo una fuchsia que la compré obviamente en un verano y luego me dijo mi hija, no, Tessa, me dice, no, mami, esos colores yo no los uso. Y yo, ay, qué poco divertida, vamos por colores. Pero pues a mí sí me gusta. Y ahora compré una verdecita que me parece que es un color más tranquilo. Y después de esa, hola, me fui al tamaño que sigue. Ojo, este tamaño no lo tenía. Yo tengo todavía el que sigue, que es de asa más larga, y luego viene la grande. El color ladrillo. Estas sí las alcancé a poner el link. Es una maravilla. Se me hizo bellísimo. El punto de precio se me hace muy bueno. No se me hacen bolsos que no valgan la pena. Se me hacen estupendos. Se me hace que para viajar son lo máximo, porque los doblas y los metes, nadie te los va a robar. Son bolsos que puedes llevar uno dentro del otro. O sea, no sé, si se moja no les pasa nada, si se manchan los lavas, como que tiene todo lo que yo necesito. Ay, Radira. Ay, tú eres miembro. Como no había hecho un en vivo, gracias Radira, qué linda. No había visto cómo salen las membresías, miren, salen con una estrellita. Muchas gracias. Y gracias por tu apoyo y gracias por siempre tus lindos mensajes. No sé si, seguramente yo puedo hacer algo. Me veo. Luego me voy a informar, pero creo que puedo hacer algo contigo. Es que como es la primera vez, me hago bolas. Tengo que activar, creo que también hay un chat, pero bueno, ahorita les platico para los que no sepan qué es membresías. Bueno, les comento que este bolso me ha sacado de muchísimos apuros y ha sido mi bolso sobre muchos que tengo, que ha llevado más elogios, que me paran, que me dicen que qué color, qué lindo, que el detalle, que esto. Y también le pongo el strap porque el tamaño es bastante, fíjense, bastante cómodo. Es un bolso que le cabe todo. No necesitas más. Este está muy lindo. Bueno, ahora me voy con los maxi balls. No. Otro bolso, Tabby Quilted. Esto es una preciosura. Tengo que decirles que para mí Coach es una de las marcas que mejor manejan las tenerías, la piel. Es una verdadera, tengo muchos bolsos de Coach y creo que yo me voy a morir antes que ellos, definitivamente. Lo voy a agarrar de acá porque traigo pintura por todos lados. Este bolso, yo no soy de mochilas,
eso sí se los tengo que decir. Lo pueden agarrar de esta parte como mochila y quitan el strap, pero yo no lo compré por la mochila, yo lo compré porque lo puedes utilizar como un crossbody. Tiene todas las vibras chanelescas, todas por el quilteado, está muy bien logrado. El tamaño le cabe más o menos. No sé, Radira vio el unboxing en las membresías de este bolso y lo que le cabe, ¿no? Más o menos le cabría lo mismo para que tengan una idea. Aunque la forma sea diferente, le cabe mucho a este bolso y no es un bolso voluminoso. Me encanta que se ve ultra elegante. Lo vi en negro y lo vi en un fuchsia espantoso que no me gustó. Se me hizo muy fosforescente. Pero bueno, yo entiendo que hay mucha gente que le va muy bien el fuchsia. A mí no me va tan bien, entonces pues no me encanta. Y bueno, tiene sus, ya sabes, sus compartimentos. Aquí pongo, miren, claro, aquí tengo, ya saben, esto para colgar las bolsas. No sé si bien, no todo el mundo conoce estas cosas y a mí se me hacen una maravilla. Lo pones en la mesa y en esas mesitas chiquitas, en Europa se usa mucho por las mesas tan pequeñas que hay, lo pones así y cuelgas aquí tu bolso. Este me lo traje, ¿de dónde? Este es de Roma. Son buenísimos. Entonces esto lo tenía aquí. Ya se me había olvidado. Qué bueno que lo encontré porque todo pierde. Bueno, se me hace verdaderamente un bolso. Esta me parece que no es un bolso que va a estar siempre. Es un bolso que va a estar durante un tiempo nada más. Es un bolso que es como una especie de edición limitada, a menos de que después decidan lo contrario. El negro también estaba espectacular, pero bueno, yo lo compré con miras de verano, ¿no? Verano y todo el año, porque este es un color, ustedes lo ven blanco, no es blanco, es crema. Si estoy viendo que aquí se ve súper blanco y no es blanco, es totalmente crema. Y este es un bolso elegante, es un bolso funcional para las que les guste la mochila. A mí no me gusta la mochila, tengo mochilitas y verdaderamente no las uso tanto. Entonces, yo me lo cruzo, es un crossbody, te da perfectamente largo para una crossbody. Se me hace que tiene el nuevo diseñador de Coach una gran idea de lo que está haciendo, pues hace un logo que no es invasivo, es un logo muy, muy chico. La verdad es que sus herrajes son muy bonitos, están en un tono aviejado, no están tan dorados. Yo me acuerdo que les enseñé un bolso de cochinel y a mucha gente le brinca el dorado de cochinel, que a mí en lo personal no me importa. Cochinel maneja un dorado muy amarilloso que es diferente. Cada color oro lo maneja las marcas de una forma muy diferente y creo que Coach han hecho un gran trabajo porque devolverse una marca que creo que en algún momento le cansó a la gente, la han vuelto un poquito más relajada, la han vuelto un poquito más, no quiero decir como lujo silencioso, no, pero sí como algo que no esté el branding todo el tiempo. Les dejé la otra bolsa, había otro bolso que estuve entre esas dos, se las dejé, esa sí la alcancé a linkear, pero esa bolsa, la otra no me la compré porque sí es una básica de ellos, creo que se llama Lena, me parece. Es una básica que tienen y no se va a ir a ningún lado y esta sí, pues, va a desaparecer en algún momento. Otro de los bolsos, ya les juro que ya termino con bolsos, me fui a los bolsos mucho porque verdaderamente es donde yo cambio mucho los outfits. Pues esta ya la habían visto, que es de COS, que se me hace una maravilla de bolso. Obviamente caben 3 perros, un bebé, la chaqueta, el pareo, cabe todo lo que se puedan imaginar. Verdaderamente es grande, la hay en pequeños, o sea, de esta es la más grande, pero a mí me parece la más interesante. ¿Por qué? Bueno, esta ya se las había enseñado, la que probablemente no habían visto todas era esta. Esta la agarré en descuento de fin de temporada. Este es un básico de COS. COS es una tienda que las que les gustan piezas de calidad, con un precio ligeramente alto, pero todavía comprable y en rebajas súper comparable, porque en rebajas está más barato que Zara. Es una muy buena opción y son piezas que van a tener mucho tiempo ustedes en su armario. Y bueno, este bolso me ha funcionado, fíjense, para ir de viaje. Puedes meter la computadora, puedes ir al café con la computadora, puedes ir al gimnasio, puedes irte de fin de semana y te cabe absolutamente todo. A mí no, porque yo llevo demasiadas cosas, pero si me pongo de minimalista, pues probablemente me quepa todo. Y yo siempre pensé en comprarme la negra
y la blanca, pero la verdad es que vi este bolso en este color y dije, pues las cosas tienen que tener su personalidad propia. Se los dije en mi video del jueves, que no debemos estar comprando la misma cosa en el mismo color, porque verdaderamente estamos gastando el dinero a lo tonto, porque o vas a usar una o la otra, o vas a usar la que más te acomoda. Entonces tienes que encontrar cosas que sean personalidad. Pero me van a decir, sí, Daniela, pero no, dijiste que no de lo mismo en dos colores. Sí. Sin embargo, les recuerdo que aquí vivimos tres mujeres y las tres, pues, usan mis cosas. Entonces, en este caso, yo dije, esta la pueden usar mis hijas porque me manchan todo, esta no, porque lo blanco me gusta que permanezca blanco. Entonces dije, bueno, ellas utilizan ese, yo utilizo la otra. Maravillosa, la pueden meter, la pueden lavar, la echan a la lavadora, es como una maravilla. Dentro de las prendas que más he utilizado, yo paso mucho tiempo en casa. Les tengo que decir que este conjunto, hayan opinado lo que hayan opinado, de Jalara es una maravilla, chicas. Este conjunto, estamos hablando de prendas a una tercera parte, una cuarta parte de lo que cuesta Lululemon. Es la verdad. La mitad de Oysho. La marca que ustedes me están maravillosas. Aquí, cuando yo hice el video, a muchas personas se les olvidó que yo soy textilera. Yo sé lo que estoy enseñándoles y no me gusta enseñarles cochinero, porque pues no tiene caso, es mi cara. No me voy a vender yo, ¿no? Una maravilla. Tiene su propio diseño, porque, por ejemplo, tiene un ligero peplum, o sea, abre ligeramente y eso permite que te veas todavía mejor que con la chamarrita de Lululemon, porque la chamarrita de Lululemon como que te empaca, ¿no? Hasta abajo. Y esta ligeramente abre, entonces te ves más acinturada. ¿Por qué? Porque hace naturalmente la forma de reloj de arena. Tienen 21,000 colores. Yo escogí el chestnut porque se me hizo que, no, es que se me están pegando los cabellitos. Yo escogí este color porque no tenía nada en este color, ¿no? Entonces dije, ay, mira, esto me sirve también como para ir a desayunar cuando un domingo rápido y por un café, ya saben, ¿no? Ahora, las mallas tienen todo tipo de mallas y conjuntos de ejercicio. Yo en el video les enseñé desde el vestido que traigo ahorita hasta les hice como un all around de la marca, o sea, para que vieran, pero verdaderamente o sea, mis hijas obviamente ya se pidieron cosas. Las licras son verdaderamente, tienen para yoga, tienen para muchas, si te quieres ver más sexy, quieres deportes, si quieres funcional, por ejemplo, estas tienen bolsillos laterales, verdaderamente es una marca que no me están pagando, chicas, o sea, verdaderamente se les estoy diciendo, es una muy, muy buena marca. Métanse, vean. Obvio, es licra, obviamente al ejercicio vas con licra, ¿no? Y este tipo de vestidos, que ustedes si me lo permiten, voy a parar un segundo, también es una maravilla. Mi cintura, se ve cintura porque tiene, si ven aquí, tiene drapeado, tiene esta banda que me hace ver más acinturada. Si se fijan acá, lo que pasa es que en los videos no puedes expanderte a hablar de una prenda 20 minutos. Tiene drapeados acá, entonces si no tienes gusto, te ves con más gusto, si no tienes cintura, te ves con más. Están hechos muy inteligentes. Dense una vuelta. Les dejé también abajo las prendas, ahí sí nada más copié y pegué. Y hay unos pantalones que entiendo porque son virales. Mi hija me dice, salen por todas las redes. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? Porque es un pantalón cómodo que te lo puedes llevar a todos lados y que también te ves bien vestida. Y ese tipo de prendas que son multiusos se me hacen espectaculares. Yo que trabajo mucho de casa, pues sí me arreglo, pero muchas veces como me estoy cambiando, pues utilizo ese tipo de pantalones que a lo lejos se ven como un traje sastre, ¿no? Entonces, te veo mucho más delgada. ¿Será? Estoy haciendo más ejercicio. El hambre no se me ha ido, pero más delgada. No, mira, ¿sabes qué? Te voy a decir, Jan, que me pasa mucho, que me dicen, cuando alguien me encuentra en la calle, me dice, ay, Dani, pensé que estabas más llenita. Pues lo que pasa es que la pantalla es plana y te sube de peso. Y no es que te suba de peso, es que no es tridimensional. Entonces, pues te ves así. Y luego, si ustedes hacen como yo los videos que los hago yo sola, pues sí, a veces pongo la cámara en un lugar impropio y me veo así,
Entonces, a lo mejor no estoy así y estoy así. Entonces, también como que cambia el enfoque o dónde pones la cámara. Y muchas veces, pues, como yo lo hago, trato de grabar por la mañana, pues no están mis hijas para que me digan, mamá, aquí te ves gorda, no, aquí te ves súper caderona, porque así me dicen, aquí te ves tremenda, y yo veo eso y digo, sí, por Dios, no. Entonces, muchas veces el peso en la cámara es engañoso, es como una mala foto. A veces te dicen, te ves fatal en esta foto. No, espérate, no es fatal, es que tomaste el brazo como el ángulo número 1, no seas mala. Las fotos son planas y nos vemos espantosas todas si el que hace la foto quiere. La verdad es que nos desgracian la vida y los eventos y los recuerdos. La verdad es que necesitas un buen fotógrafo. Por eso siempre dile, ¿sabes tomar fotos? Sube el teléfono. O sea, hay que entrenar a la gente que nos saca la foto porque si no, bueno. Bueno, les dejé ese enlace. Ay, encontré esta. No me la he puesto porque tengo por ahí un haul que les quiero hacer de Sara, pero me la probé. Se me hizo muy bonita. Amas Jalara. Claro, tú sí sabes. ¿Ya has probado? Me acuerdo que en ese video se me metió gente, no sé de dónde llegó, porque la verdad no quiero creer que eran ustedes. Pero bueno, me han dicho, me dijeron hasta muerta de hambre. No, me han dicho, yo creo que nunca me habían dado tanto palo. Pero bueno, no pasa nada, hay que tener piel gruesa. Pero las personas que escribieron, yo tengo prendas de Jalara, me gustaría que vean los comentarios. O sea, no hay una persona que hable mal de la marca que la haya probado, porque hay muchas personas que hablan mal de una marca y jamás han tocado ni han comprado. Es más, ni se han metido a la página. Ahí es donde digo, ay, pues. Bueno, Sara, nada más les voy a enseñar esta prenda porque no quiero spoilear el video. Pero bueno, encontré esta, que ya ven que estamos ahorita atrás del índigo, un índigo oscuro, un índigo sin lavados, muy en tendencia. Ahora, dentro de todas las prendas de mezclilla y camisas que ustedes vayan a comprar, claro, vi una muy linda también en H&M que tenía un moño, pero estaba muy pesada la blusa. Y claro, tengo una parecida, el moño, pues sí, ahorita está, luego no va a estar, pero algo básico como esta que tiene de tendencia, tiene el acabado, tiene el corte, tiene, sin ser extremo, ¿estamos de acuerdo? Es algo que lo vas a poder usar los siguientes 3 años, matar la blusa, utilizarla todas las días y te vas a ver bien. Cuando nos vamos a varias tendencias en una blusa, pues tenemos que saber que va a expirar esa prenda, ¿no? Esa prenda de repente, pues sí, nos va a cansar o no la vas a poder combinar tanto. Mientras más cosas tiene la prenda, pues anterior y no pude. ¿Por qué no pudiste comentar, Adriana? ¿No puedes comentar? ¿Por qué? ¿No te apareció la sección de comentarios? No me asustes, no me asustes, ¿la quité o qué? A veces le pico, mi amiga Marisol me salva de unas. ¿No pudiste comentar? Ahorita lo checo. ¿No salen comentar? Pero yo contesté un comentario. Qué bueno que me dices porque lo puedo reportar. Me voy a fijar. Yo me acuerdo que me comenté a alguien que fue la primera y la comenté porque estaba yo todavía en la computadora, pero me voy a fijar. Gracias por avisarme, clientes. Ustedes me cuidan. Yo no sé qué día entre ustedes y Marisol que me salva de cada metida de pata que me ven. Bueno, esta camisa es de Sara. Les doy el precio por si quieren saber. En pesos son 699. Déjenme ver en euros. Dice, hoy no alcanzo a ver en euros. No sé si 22, 32, por ahí. Yo la pedí en talla mediano. Esta tiene algo como slim fit, o sea, está acuerpada. Esto es como rosado. Es de chica. ¿Sí sale? Entonces, ¿por qué no pude quedar? El color de pelo. Mejor me lo cambian. Estoy viendo. Gracias por el comentario. Pero luego me regreso. Mi pelo es algo que me agobie. Los cambios son buenos. Bueno, chéquense esto. Y no sé si tenía algo. Ah, sí. Joyería. Bueno, bisutería. No voy a hablar de joyería hoy. Voy a hablar de bisutería. Cositas que sí se puede comentar. Ah, entonces, ¿por qué? Mándame un comentario allá, Adriana. Te juro que te lo respondo, te busco. Si está así, si me vas a salir así como Adriana Gabela y lo busco. A ver si eres tú o soy yo.
Hola Maida, ¿cómo estás? Maida fue la primera persona en creer en mí en membresías. Muchas gracias. Ahora, hasta ahorita tengo en vivo la oportunidad de darte, bueno, obviamente en aquel en vivo te suscribiste a mis membresías. Espero que te esté gustando el contenido, los tips, muchos tips de moda y muchos detrás de cámaras. Muchas gracias. Verdaderamente, lejos de las muchas ofensas que he recibido, tú eres una persona que entendió lo que estoy haciendo y que es un concepto verdaderamente diferente y eso no es lo que ustedes ven por acá, es otra cosa, ¿no? Y bueno, hay que aprovechar los espacios que nos da YouTube para crecer y para hacer cosas diferentes que no podemos meter en un canal que no está destinado a eso, ¿no? Tendrías que abrir como que otro. Sí, accesorios grandes, ya les tengo un video preparado y sí, te sigo siempre, eres un amor. Muchísimas gracias, verdaderamente te doy gracias. Bueno, Maida, les comento, ella fue la primera de mis membresías que se metió. Tengo junto a suscribirse un botoncito que dice unirse y eso es unirse a las membresías. Maida les podrá comentar que si le gusta, si no le gusta, si lo que estoy haciendo está bien, está mal. Y bueno, ellas deciden un poquito, es como una comunidad más cercana a mí, no es que ustedes no lo sean, sino que como es más chica, pueden decidir videos, pueden ver mi detrás de cámara, les paso tips que pues no voy a hacer un video por un tip, eso es lo que se los hago más en tono informal, estamos como más en fachas, un poquito el detrás de cámaras, lo que me pasa a veces que eso no va en este tipo de contenido porque pues a la plataforma no le gusta que mezcles. Entonces, tengo allá Mundo de Lujo, que luego me dijeron, ¿eres clasicista? No soy clasicista porque no es mundo de lujo como ustedes lo ven, es lo que pasa en el mundo del lujo. O de repente si hay alguna rebaja o de repente lo que está sucediendo, si hay un escándalo, o sea, es como otro concepto totalmente diferente que ustedes entenderán que no va en este canal, ¿no? Porque me estarían bulleando si metiera ese contenido aquí, porque bueno, si eso no tiene nada que ver acá. Es como más informal, es divertido. Hoy veo un truco que me funcionó y les hago un video en vertical, literal, como estoy, sin tanta producción, y les digo, yo hice esto y lo solucioné así. Eh, no, a ver, yo te digo, sí te afectan a veces cuando andas en un día bajoneada o si no estás en tu mejor momento. Claro, pues soy persona, ¿no? Yo creo que a cualquier persona que le digan algo, si se está haciendo un esfuerzo, si estás en un trabajo, porque pues yo vivo de esto es mi vida, ¿no? Yo empecé como jugando y terminé trabajando, no dejé mi trabajo, siempre he trabajado yo, toda mi vida, casada, no casada, divorciada, como sea, yo siempre he trabajado. Y esta es mi vida, ¿no? Entonces de repente la gente no entiende que esto es un trabajo, no es nada más que el video aparece, no aparece, necesitas editar, necesitas pensar, necesitas hacer muchas cosas para que salga a flote, como por ejemplo poner enlaces que no alcancé. O sea, ¿Ya pudiste comentar, Adriana? Ah, te busco el ratito. Muchas gracias. ¿Quién sabe? A lo mejor será tu internet que estaba en ese momento mal o no tenías bien. Ay, gracias. Ay, te lo agradezco, Jan, eres un amor. Pues trato de enseñarles buenas opciones, cosas que me funcionan. A mí yo no enseño nada que no me funcione en mi vida y no colaboro con una marca que no lo utilizaría, que no la utilizo en un periodo de prueba o que no utilizo ya. Y de hecho ya las marcas no colaboran contigo si tú no eres usuaria. Es difícil, ha cambiado mucho la industria. Antes era enseña lo que sea, ¿no? Ahora las marcas se fijan si tú utilizas ese tipo de cosas, si hablas de esos temas, no es tan fácil como era antes. Entonces, eso hace que las colaboraciones con marcas verdaderamente sean más orgánicas, porque ellos no colaboran contigo. Habiendo tanta gente en las plataformas, verdaderamente tienen de dónde escoger, ¿no? Somos muchos. Y a ellos les importa que tengas un engagement con la marca, ¿no? Que lo hayas usado. Ay, gracias, Regina. Lo hago de corazón. Muchas gracias. Bueno, les voy a enseñar esta marca que ya la conocen, pero ahora no avisaste, ya sé. No avisé. Soy espontánea. Me dice Marisol, siempre me dice, es que tú eres así. Le digo, sí, soy así.
no planeo, hago así. Le digo, ayer estaba hablando con ella, le digo, no, creo que voy a hacer un en vivo, porque lo tenía planeado, mi editor me ha fallado un poquito, no que me haya fallado, sino que estaba ahorita con lo de su bebé, entonces de repente si hay correcciones, no sabía si iba a quedar el video, entonces dije, voy a hacer un en vivo. Y lo dije, me dice Michelle, ¿por qué lo vas a cancelar si hay video? Y yo, tienes razón, no lo voy a cancelar, lo voy a hacer. Ese estilo más hippie. Bueno, pues ahora estás en lo tuyo, porque te dejé ese video de tendencias, al final te pongo ese desfile bohemio, que está divino, bohemio chic. Si no has visto ese video, es el de tendencias de moda, y al final les puse el video y verdaderamente, tenis rojo. Ya sé. ¿Y sabes qué? Yo tengo unos de Uterque cuando estaba la tienda aquí, pero estoy detrás de los gazelle rojos. También los vino, nada más que no los he encontrado en mi talla. Y cuando estuve en Europa, ahorita en mayo, los vi y una amiga también me los encargó, pero ya no tenía para el peso. O sea, ya no. ¿Qué son las membresías, Andy? Andy, junto a suscribirse, te decía que hay un botón, les explico brevemente. Es cuando tú eres miembro del canal. O sea, todas ustedes son miembros de mi canal, obviamente. Habrá algunas que me buscan, habrá algunas que me parecen y hay algunas que están suscritas. Y que si no estás suscrita, siempre te agradezco el like y el suscribirte porque eso ayuda a que yo llegue a más gente, ¿no? No hay otra razón. No es razón de que YouTube me pague más o menos por tener 1 millón, no. Es simplemente me ayuda a que seamos más y me vea más gente. Membresías nació a partir de que YouTube se dio cuenta que varios influencers podían o youtubers podían hablar de varios nichos. Entonces, se dedicaban a abrir miles de canales. Hagan de cuenta que yo abro un canal de chismes de lujo, otro de detrás de cámara, y se volvían 3 canales. Pero claro, la gente en vez de que se quedaba uno en más que en otro, ni se enteraba del otro canal, y lo que hizo es diversificar. Entonces, abren lo que es membresías, digo, que no afecta en lo absoluto a lo que es el contenido de todo, pues de todas las semanas, ¿no? Por eso es que yo no entiendo a la gente que se ofende. Membresías es una parte que dice unirse, está junto a suscribirse, hay un botón que dice unirse, y bueno, te salen según el influencer o el youtuber lo que él quiere ofrecer, ¿no? Yo por 20 y piquito pesos, creo que son 29 pesos, que no es ni un café, digamos que es la mitad de un Starbucks o una tercera parte de un Starbucks, es una tercera para que me ubican más o menos. Aquí vale un Starbucks ya con todo, 100 pesos. Bueno, vale 29, un refresco. Lo que yo hago es yo genero contenido que solamente queda dentro de membresías. ¿Qué contenido estoy yo generando? Pues lo que me sucede, el detrás de cámaras, por ejemplo, les conté por qué no fui a Nueva York esta vez, y conté también los outfits que iba a llevar, pero de una manera muy relajada, nada de 21, que una persona que me dijo, ¿qué? ¿Vas a tener más producción? Ok, por eso vas a cobrar. No, no, no. Estoy poniendo la tasa más baja, te dan como varias sugerencias de precio. Yo puse la más baja, que es un refresco al mes. Te puedes suscribir y si no te gusta, te puedes salir. O sea, nada es a fuerzas, es solamente si te gusta ese tipo. Entonces son detrás de cámaras y yo voy subiendo tips y de repente les hago pues un mini videito en vertical contándole en dónde estoy, qué estoy haciendo, cómo soluciono un problema, un tip. O sea, es como un contenido muy orgánico, como si fueras mi hermana y yo te estuviera diciendo, Adriana, ¿qué crees? Este vestido me funciona perfecto porque tiene esto y esto y esto, o me queda larguísimo y lo solucioné así. O sea, son tips que no puedo yo hacer un video para un tip. Y de repente no cabe en la programación de videos que yo tengo. La otra, que es por 69 pesos, que es, todavía no llego ni al café, todavía no llego al café de Starbucks, o sea, más abajo, al mes. Ahí hablo de lujo. Claro, los que pagan 69 pesos pueden ver lo de 29 pesos. Es así, es como como una pirámide. Y en esos meto los chismes de lujo y las dejo votar por los videos. Por ejemplo, ahorita en mi comunidad, yo lo puedo dirigir a membresías o no membresías o abierto. Les pregunto qué video quieren. Les dejé una votación y hasta ahorita iba ganando
quisieron, les puse varios videos, les puse, pues, que tienen que ver con lujo, ¿no? Entonces, ahorita están cuáles son las prendas de las joyerías de lujo de las casas más económicas, que todas podemos comprar y que vale la pena. Ese es el que va ganando. ¿Qué les he subido en ese? Por ejemplo, les he subido lo que sucedió en el chisme de la casa Dio, que encontraron unos bolsos con unos precios que te las vendían en 2,000 y tantos y de repente estaban en 50, lo que la casa de moda había pagado, no sé, 50 euros, no sé. O sea, son lo que pasa en la industria. También si tengo yo una compra, se las enseño, si yo compré algo, pero igual les enseño lo que utilizo todo el tiempo. Pero de repente, pues si compro algo un poquito más caro, pues ahí se los enseño, porque si yo lo meto en mi contenido del diario, ya me empiezan a caer todos los comentarios. Por eso les digo que muchas veces los canales, como la persona no eres de una manera, eres una persona integral y te gustan muchas cosas. Yo utilizo cosas que compro en Marshalls y de repente me puedo comprar un bolso Dior si me lo puedo permitir y de repente me voy a Zara, me voy a H&M, o sea, yo compro absolutamente de todo, pero mi contenido, mi gente que más me ve, les gusta, ya saben, el consejo, el tip, el poderlo pagar, que sea, digamos que lo pueda pagar más gente. Y eso en membresías, si yo lo pusiera acá, pues se me venderían todas encima y aparte dirían, Dani, ¿ahora por qué estás hablando de eso? Que yo digo, puedo hablar, ¿eh? A ver, estoy abierta, porque sé de eso y es lo que estudié. Yo estudié moda y me especialicé en textiles. Bueno, dicho hecho, por eso es que lo abrí y YouTube lo abrió porque a muchas personas están como yo, quieren hablar de un contenido, pero tendrían que abrir otro canal. Entonces les tendría que decir, chicas, vénganse a este canal, porque aquí he hablado de luja. Chicas, vénganse a este canal. Y te permite tener un mini ingreso, porque verdaderamente es un mini ingreso extra. ¿Qué hago yo con ese ingreso? Luces, compro cámaras nuevas. Yo ese ingreso, por ejemplo, que es un mini ingreso, yo lo utilizo para mi tecnología, porque ustedes van a decir, bueno, Dani, ¿qué te pasa? Si tienes que, pues si nada más necesitas una luz, no necesitas una luz, necesitas varias luces, necesitas varias cámaras, porque si se te rompe una, necesitas la otra, necesitas pagar el equipo de edición, no les estoy hablando ni siquiera del editor, necesitas pagar, por ejemplo, el programa de edición con el que estás trabajando, o sea, hay tantas cosas que hay que pagar que ustedes no ven, ustedes creen que yo me siento, edito con, con una de las apps así que editas ahí mismo, no, contenido largo, horizontal, es un trabajal, yo no lo sabía, o sea, cuando yo me metí en esto, como les dije, soy muy despistada, verdaderamente yo no sabía lo que me estaba metiendo en cuanto a cantidad de trabajo. Es mucho trabajo. Eso es membresías y por eso lo abrí, porque es un contenido también para que con pláticas muy orgánicas. Yo les platico, por ejemplo, ahorita, pues ya saben, tengo una chica, mi hija, 18 años. 18 años, ¿qué les digo? Mientras más grandes más años, más problemas. O sea, traigo la pubertad a todo lo que les da Italia, verdaderamente es un... Entonces, ese tipo de cosas, yo no voy a venirles a dar 10 tips de moda y de repente les digo el problema que tengo con mi hija de repente o la contestadota que me da y que de repente yo sé que a todas nos pasa, a todas las mamás, pero verdaderamente, ¿a quién le va a interesar? Más que a la gente que quiere saber de mi vida. Entonces, la gente que quiere saber de mi vida, que quiere oír de mis cosas, con las que platico, temas de mujer a mujer, se gana membresías. Eso es membresías para las que no saben qué es o por qué dicen, ¿por qué pagas algo por lo que dabas antes gratis? Es que no es gratis, esto es un trabajo y finalmente esa es mi verdadera vida. No que los blogs no lo fuesen, claro que sí, pero es la parte linda, es la parte estética, es la parte que todos quieren que te den calma. Claro que sí la vivo y es totalmente cierta. Si ustedes van a cualquiera de mis blogs, pues son verdaderos, o sea, son genuinos, pero ahí no me siento y les platico el problema que tengo, ¿verdad? Me van a decir, no, problemas ya tengo. O tampoco les platico, me cancelaron la fashion, me cancelé la fashion, no sé, algún tipo de cosa o evento, o estos eran las prendas.
todo tiene que tener una estética, un sonido. Ustedes mismas me pidieron, mejora tu sonido. Y era un problema que ni siquiera era la calidad de mi sonido, porque tengo o tenía el mejor micrófono que se le puede insertar a una cámara, un Rode. Y todo el mundo, se oye terrible, invierte en micrófonos. No, tengo el mejor. Pero claro, el tema era, que me lo explicó Marisol, que yo no sabía, porque ella estudió artes escénicas, teatro, que mis techos son altos. Un día me dice, a ver, enséñame tu techo. Y claro, mi techo es muy alto, hay mucho piso, porque hace calor en México, pues no hay tantas alfombras. Entonces, claro, hacía eco. Entonces, claro, porque las escucho, me pedí el micrófono que va de solapa, que ahorita lo traigo así, yo sé, voy a mejorarlo con meterlo, y bueno, eso ya me tengo que dar el tiempo para arreglar ese tema, pedir uno chiquito y esconderlo y hacer todo para que no se vea el cuadrado. Pero bueno, ahora ya no tienen el tema de oír el helicóptero, que finalmente creo que si me ven es por los tips y no por si pasa el helicóptero o Igor está ladrando. Esa es mi vida. La verdad es que no soy un anuncio, soy una persona que habla de lo que me gusta hablar, hablo de los consejos que les puedo dar. Habrá personas que sepan más que yo, probablemente, pero yo les digo la verdad, lo que yo pienso y lo que creo que le va a quedar a la gente. Entonces, de repente aquí es donde se me pierde un poquito la audiencia. Habrá gente que me ve siempre, como Jan, como Maida, o sea, gente que de verdad me sigue o desde hace muchos años o enganchó conmigo con la personalidad y por eso me siguen en membresías en unirse, en el botón de unirse. Y hay otras personas que les funciono para el tip, para ver qué vienen las tendencias, me buscan cuando es cambio de temporada y eso se vale. Así es esto. Ustedes, pues, tú ves a quien yo misma consumo otras youtubers, yo no consumo a youtubers de mi ramo porque no voy a seguir oyendo lo mismo. Yo consumo otros ramos. Por ejemplo, mi mamá ve a los que cortan el pasto en Tasmania. O sea, la voy a visitar y está viendo. Y dice, mira, ellos también tienen unirse. Y yo, ¿y qué serán unirse? Y claro, se metió a unirse a uno que corta el pasto y les enseña su vida, los productos que utiliza para cortar el pasto, porque le cortan pasto a gente que no tiene dinero, por ejemplo, para hacer su jardín, que se me hace hermoso y no sabía que existía eso, o gente grande que ya, pues no se fija en eso, ¿no? Entonces llegan y les cortan el pasto y tenían una selva afuera. O sea, ellos también tienen esos botones. Estos botones de unirse están en muchos canales. Claro, en México, menos, porque la gente no estamos siempre acostumbradas a los cambios. Yo me acuerdo, y se los digo verdaderamente de corazón, me llovió el día que empecé a poner anuncios. Me dijo una amiga, regreso con Marisol, ¿por qué no metes tantos anuncios? Que ahí es donde pues puedes ganar algo. Y yo le decía, no, pues es que me da pena. O sea, estoy hablando hace muchos años. Sí meto, pero no, es que hay un orden de cómo meter los anuncios. Y le digo, pues es que se ofenden. Y yo, sí, pero, y me dice ella, es que es un trabajo, Dani. O sea, sí se ofenden, pero es verdaderamente un trabajo. Hasta que yo dije, pues sí, es un trabajo. O sea, verdaderamente esto es un trabajo que me encanta, es un trabajo que me llega a todo el mundo, que me hace conectar con cada vida, porque hay muchas que me cuentan, hay otras que me escriben por otras redes y me dicen lo que les pasa. O sea, engancho con muchísima gente que de otra manera, pues, no tienes esa relación, ¿no? O sea, verdaderamente haces conexiones. Me he encontrado gente en aeropuertos, yo no sé qué pasa con los aeropuertos, pero ahí me he encontrado gente. La última vez me encontré con una chica que me parece que era africana, pero que vivía en España, llegando a España. Ya, recuerdan que llegué un día, pues estuve un día, las que me siguen por las otras redes vieron que estuve un día en Madrid y ya luego me fui a Venecia. Ese día, llegando, hagan de cuenta que como si me estuvieran esperando y verdaderamente una persona amorosa que verdaderamente, si hubiera estado o vivido ahí, lo hubiera dicho, vamos a echarnos un cafecito, quiero platicar contigo. O sea, gente lindísima. Claro, tiene su otro peso, métanse al video de Jalara y van a ver lo que he sufrido. Quité muchos comentarios que yo dije, verdaderamente esa es mi comunidad, así me ven, que de repente dices, ¿por qué hay gente mala? Porque eso ya no, hay un disfraz muy, eres así, 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 pero te quiero mucho. Pero tú muy bien. No, espérate, eso es bullying o soft bullying. Eso es, te digo, 5 cosas terribles que no se las dices a la gente en la calle y luego te digo una linda. O sea,
aquí hay que aguantar vara, y hay que aguantar vara, hay que aguantar muchas cosas, pero verdaderamente cuando disfrutas de tu trabajo, cuando verdaderamente disfrutas de lo que haces, es un trabajo muy bonito, con muchas satisfacciones. Y lo que más me llevo, yo creo que si algún día me salgo de las redes o algo, me voy a llevar las conexiones, me voy a llevar YouTube Premium tiene 0 anuncios. Eso es otra cosa. O sea, si la gente quiere no anuncios, pues que pague YouTube Premium. Mire, bien lo has dicho tú. Y les digo algo, como YouTube sabe que todos trabajamos, YouTube también te da una pequeñísima comisión del YouTube Premium. Esa es la realidad. O sea, si no nosotros, pues, no pudiéramos sobrevivir. Muchas cosas yo las compro. Yo compré esto, yo no colaboro con Sara y no conozco a nadie que colabore con Sara. O sea, yo compré mi bolso Longchamp para enseñárselos. Claro, me hace falta, pero bueno, tampoco es que me haga falta en mi armario. Puedo vivir sin él perfectamente, pero ¿qué les enseño? Hay cosas que me mandan, sí, pero las cosas que mandan no pagan mis cuentas, no pagan la luz, no pagan la escuela, no pagan. ¿Sí me entienden? O sea, entonces creo que hay que entender un poquito la plataforma y también hay que entender que la gente que está atrás de un canal no es una máquina de trabajo. Verdaderamente les estamos dando todas las influencers, todas las youtubers, un contenido gratuito, saludable, que las entretenga. Y ojo, habrá unas que las entretiene y va a haber otras que las va a formar en algo, ¿no? Yo siempre trato de formar a una mujer que sea única, una mujer que se sienta bien con su propia piel, que sí puede uno mejorar, pues claro, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que estar estancadas o por qué nos tenemos que sentir grandes? ¿Por qué nos tenemos que sentir feas? Muchas personas dicen que estoy peleada con la edad. No, 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 yo no estoy peleada con la edad, estoy peleada con que uno no se quiera y no quiera hacer algo por sí, que no se dé el tiempo, que no se ponga una mascarilla porque no tiene tiempo. ¿Cómo? Tienes tiempo para todo el mundo, pero para ti no. Ese es con el tipo de cosas que yo trato de que la gente entienda que sí, arreglarse es vestirse, sí, arreglarse es etiqueta, tengo videos de etiqueta, tengo videos de posturas, tengo videos de maquillaje, tengo videos de todo lo que la mujer necesita y tengo hasta videos para relajarse, ¿no? Entonces, trato de hacer en mi canal un contenido que a todo mundo le funcione. Por eso es que probablemente en octubre me preguntaban por ahí arriba de blogs y de ese tipo de cosas, probablemente octubre y noviembre meta belleza, porque tengo muchos videos de beauty que tengo ganas de hacerlos, pero no le quiero quitar a moda, porque yo sé que muchas de ustedes me ven por moda. Y bueno, blogs tendré algo festivo, obviamente, en diciembre. Claro que voy a hacer algo que tenga que ver con la temporada. Muchas me mandaron mensaje de que no habían visto a Michelle, que no habían visto a mi mamá. Y les digo, bueno, pues ya vendrá algo. No es que quito acá para meter acá, no. Son contenidos independientes. Lo que quité en en blogs momentáneamente, no es que lo haya trasladado a membresías. Membresías tiene un enfoque diferente, pláticas diferentes, momentos diferentes. Pero bueno, me eché yo creo que 20 minutos hablando de membresías para que la gente entendiera un poquito lo que es la plataforma y lo que nos dedicamos. Y hablo por mí y por todas, ¿eh? A ver, ya sé, a mucha gente le encanta. Me da mucho gusto que me lo digan porque también me ayuda a saber qué les gusta, con qué enganchan. Digo, obviamente en los videos de modas estoy metiendo beauty para que tengan ustedes un poquito de todos los mundos y cuando encuentro algo que digo, ay, esto les gusta o les va a servir, pues lo meto. Pero ya haremos. Sí, es mucho trabajo ya, mucho, verdaderamente mucho trabajo. Y claro, hacer los videos de membresías es trabajo. O sea, claro, a lo mejor también me los editan. O sea, no es que no tengan edición, sino que no traigo las 21,000 imágenes que yo las busco, que yo las descargo, que yo busco la prenda. No, es diferente. Por eso, la que quiera, pues ahí está. Y la que no, tampoco pasa nada. Aquí el canal sigue, ¿no? Y mi comunidad son ustedes, son todas, ¿no? La comunidad son todas. Esta cruz que me la mandó, me la regaló el Baililo, la he usado mucho. Me ha encantado. Y claro, yo la pedí roja. Me encanta. Que feo se ve acá. Es que estoy toda manchada. Se ve muy linda acá. Es una, ¿cómo dicen las españolas? Una pasada. Sí, creo que dicen una pasada. Es una belleza. Se me hace el regalo ideal
Mi mamá ya me la quiere quitar. Le he dicho, espera, la uso más. Me ha encantado. Verdaderamente se me hacen tan accesibles porque puedes personalizarla, les puedes poner plateado si eres más de plateado, puedes cambiar el cristal, o sea, puedes hacer muchas cosas. Tienen este brochecito que ustedes ven aquí que hace que lo puedan enganchar a alguna de sus cadenas, porque venden muchos tipos de cadenas también muy lindas, o alguna que ustedes ya tengan. Entonces eso le hace que cualquier pueda hacer. Ay, voy a incluirlos pronto. De hecho, tengo planeado un video que va a ir, que también es diferente, ¿no? En este caso irá a membresías porque es una plática, ¿no? Pero en las que no estén ahí, obviamente los van a ver en blog más, obviamente. Y en Instagram los ven también cada ratito. Bueno, chicas, esta cruz de Leva y Lilo me fascina. Y me mandaron, que estos aretes ya me los puse 2, 3 veces en la noche. Si vean esto, lo puedes usar junto, separado. Estos son los aretes, que se me hacen lindísimos. No son muy grandes, no son, miren, para que se den cuenta, no son muy grandes, no son muy chicos. Verdaderamente, ay, muchas gracias. Claro, eso es lo que yo quiero, Regina, que te sientas divina y que no te digan lo contrario. Exactamente, viste con el claro. Rimmel Lash Paradise Water, sí, sí lo probé, sí me gustó, pero me baja las pestañas un poco. Pero mi pestaña es difícil. Sí lo he utilizado. Te puedo decir que me gusta más Lash Sensational, que tiene toda la vida. Yo creo que morir con el Lash Sensational. Me gusta Telescopic muchísimo. Esa no me baja las pestañas. Y está para algo más dramático. Pero Lash Paradise está bien si tu pestaña no es difícil. ¿Sí? O sea, si no es de las que están así. Yo nací con las pestañas hacia abajo. De hecho, fíjense, yo me parezco mucho a mi papá en la parte de los ojos y la parte baja, nariz hacia la boca, soy mi mamá. Y los ojos, pues las pestañas de mi papá, obviamente, ¿no? Y mi papá las tiene tan abajo que se le meten al ojo y le lloran los ojos. Para que vean de lo que les estoy hablando. Estoy hablando ya de un grado se morían de risa los de Maybelline que les decía, es que si a mí me levantan las pestañas, a cualquier persona. O sea, verdaderamente a cualquier persona, porque hasta me cuesta trabajo enchinarlas, para que me entiendan. Entonces, por eso te digo, si eres una persona de pestaña normal que se le enchina fácil, es perfecto. Estos también me encantaron, hay en varios colores. Obviamente yo me fui al rojo. Me encanta porque son un grupo de chicas, señoras que emprendieron un negocio, que ahora tienen su marca de ropa que se llama Mismitos, mandan a todo el mundo. Se me hacen simpatiquísimas, lindísimas, y me encanta que la gente tenga metas, que tenga proyectos, verdaderamente. El lipstick, este es de MAC, pero es muy similar al que te enseño de Marc Jacobs. El de Marc Jacobs todavía es un poco más rojo y este es un poco más anaranjado. Mira. Muchas gracias, te lo dejo. Quitar la de L'Oreal. Bueno, es que son waterproof, necesitas contra aceite. Sí, sí, cuesta trabajo quitarlas. Todas las máscaras de pestañas que son base aceite cuesta más trabajo y de repente, pues la cantidad de capas que te pones. Si te pones una capa, pues más fácil. Si te pones 3, pues más difícil, ¿no? Claro, utilízala, saca todo. Y es más, hay un video que les puse que deberíamos de tener esa charolita, así se los puse, donde yo pongo, bueno, pues ahorita me voy a poner esto, esta semana quiero utilizar esto. Y en base a eso, hago mis outfits. O sea, yo lo volteo, porque si no, no lo utilizas. O sea, yo digo, yo me quiero poner la Cruz Roja. En base a esto, ¿qué me puedo poner? Me pongo este vestido blanco, me pongo una camisa blanca, me pongo un vestido negro, ya saben, yo lo volteo porque si no, no lo utilizamos y bueno, de verdaderamente muchas veces tenemos cosas lindísimas y son un punto focal. También tuve y siempre he tenido una era del corazón. Ya sé que les dije que no me encantaba la calidad de H&M, pero tengo que decir que han reformulado. Y pues ahora me duran. Quiero pensar que reformularon. O sea, me voy a agarrar un poquito del cabello que me estoy asando con las luces para que vean los aretes.
Ya sé. Son bisutería. Vean. Amartillado. Me encanta. Lámina, delgaditos. De estos tengo de todos. En tipo perlita, de H&M. Y ojo, regreso a serle fiel. Tienen algo, le están echando que ya no se me hacen feos. Los de mango se siguen haciendo feos. Muy feos, tengo que decir. Ni modo, tienen muy bonitos modelos, pero se hacen negros en una semana. Y estos me los pongo y me los pongo y me los pongo y no les ha pasado nada. Y también las arracadas que he comprado. Wow. Y básicamente esas son las 20 cosas que toda mujer debe de tener ya. Obviamente si les hace falta este tipo de cosas, si le quieren aunar, si conectan con algún producto que crean que les va a funcionar, creo que es importante. Una serie de sí, pero opacos de Lucky Brand. Lucky Brand tiene muy buena bisutería. Muy buena. Ay, la camita del gato. Muy buena bisutería. Muy, muy buena y te va a durar toda tu vida. Es mucho más fácil quitar el waterproof con la crema limpiadora de Pond's. ¿Cómo crees? Esa sí no me la sabía. Digo, yo hago todo con Nivea. La Pond's rosa me la recetaron ya hace mucho tiempo para manchas y muy buenas cremas. Mi abuelita fue Pond's toda su vida y Nivea. Entonces tengo una relación cercana con las marcas. Y de hecho por aquí tengo siempre la Nivea del tarro esta que siempre les comento, que es muy densa, que la utilizo mucho para las manos. Más que no sé dónde la puse. Aquí arriba. Pero bueno, hasta aquí platicamos un ratito, chicas. Verdaderamente que ya he hablado muchísimo. Voy a ver una pregunta que veo tú. Ahorita les dejo si quieren se lo pongo. Les repito, voy a dejar abajo los links de cosas que todavía no alcancé. Ya hay algunos, pero si no he alcanzado. Pero bueno, quiero tratar de hacer una vez al mes mínimo por aquí para que de distintas cosas, distintas temáticas. ¿Cuál es la crema limpiadora de Pond's? Es la verde, crema limpiadora. ¿Cómo crees? Esa no sé, ¿me puede? A ver, sí. No me hables de usted, háblame de tú, que ya sé que en otros países es normal. Es mucho más fácil quitar el waterproof con la crema limpiadora de Pond's. Y es una verde, ya estamos. Qué bueno que me lo dices. Te voy a hacer caso. Y si sí, me ayuda mucho, lo voy a sacar en un video de belleza y te menciono, Laura. Sí, les recuerdo, probablemente lo más seguro es que vean videos octubre y noviembre, obviamente diciembre, de belleza para ponernos el anillo. Este es de Bimba y Lola. Corazón, se me olvidó. Corazón, corazón, corazón. Este es de Bimba y Lola. No sé si recuerdan, en algún momento me puse un collar de perlas con un corazonzote grande del Bimba y Lola. Compré el anillo. Que digo, no es que sea juego, porque el otro es como más gordito, este es como más aplastado. Y bueno, sí tengo que decir que Bimba y Lola maneja una calidad de bisutería, no es barata, es cara. Bueno, de menos para mí es cara. Pero la verdad es que es una maravilla, no le pasa nada. Tengo muchos collarcitos, aretes, de varios años para acá que he comprado allá, que compré acá, y verdaderamente una maravilla. Y amo este anillo. Nada más me pongo uno, ¿verdad? Es buena para el cuello, la Cepons es buena para el cuello. Ok, voy a dejar esto porque luego lo voy a copiar. Es la C de Pons. Yo me acabo de graduar lentes, Dani, a ver cómo me va. Tú te ves muy guapa. Y yo estoy que me quiero poner me cancelaron mi cita. Yo les había comentado que iba a ir a una cita y bueno, me la cancelaron y es como que una doctora, yo no sé qué doctora me mandaron porque nunca tiene lugar, pero bueno, yo quiero ver el tema es si me pongo lentes de contacto. ¿Por qué? Simplemente porque si estoy así y quiero leer qué color es, que todo mi trabajo se trata de ver qué color es, cuánto cuesta, tengo que buscar los lentes para grabar y tengo que decir algo, tengo que leer mis anotaciones, me tengo que poner, o sea, verdaderamente para mí, si no trabajar en esto, no tengo ningún problema porque yo veo muy bien de lejos, pero el cerca, o sea, les digo que no veo nada de las letras, o sea, puedo ver rayitas moviéndose y ya, necesito los lentes.
pues yo me pongo muy contenta con mis lentes y me compro algo que me guste. Ah, ya sé, sí, mis lentes, tengo unos que tienen la progresiva, pero no sé si se puede, si sea yo candidata a lentes de contacto, porque mi cerca cada vez se aleja más, o sea, cada vez veo peor, o sea, antes no veía aquí, ahora ya no veo aquí, ahora sin lentes ya no veo aquí, o sea, el cerca ya no es tan cerca, ya es como que se está alejando, entonces como que me está migrando, entonces ya no sé qué voy a hacer y la verdad es que sí hago mucho coraje porque yo tengo que leer mucho producto y no veo nada y a todo el mundo por cosas de que, Michelle, ¿qué dice? Porque ya me da flojera buscar el lente y digo, Michelle, ¿cuánto cuesta? Ya me oí. Todo el mundo, el menú, pues me tengo que el lente, ya saben, ya pide lo que tú quieras. O sea, sí, es un tema en la de cerca, pero bueno, a ver. Yo veía súper bien. Dicen que se llama vista cansada. O sea, estar cansadísima mi vista, pero bueno, lo bueno es que todo tiene una solución, ¿no? Y bueno, chicas, pues ya me voy. Gracias por haberse conectado. Yo no puedo creer la gente que se conectó sin avisar. 1,000,000,000 de gracias. Gracias verdaderamente por ser abiertas, por... Déjenme ver si veo alguna preguntita por acá. Dani, ¿ya no vas a hacer viernes de blog en contenido de Navidad? Sí. Déjenme ver si veo alguna preguntita por acá. Les mando un beso. Que tengan un lindo viernes. Y ahorita me pongo a hacer lo de la cajita. No me voy. Y si hay algo que no encontré, les dejo similar y les pongo el original. No lo encontré. O sea, porque no todo lo puedes enlazar. Ay, Dios mío. Gracias. Todo el mundo, wow. No te fías mucho de Shiglam. Ah, esto es interesante. Bueno, aquí tengo varias cosas hay muchas cosas muy, muy buenas. Acuérdate que el 70% de la industria que tú quieras se fabrica allá. Entonces, créeme que tienen muy buenas cosas y son una opción muy buena si no quieres pagar el full price, el branding. Claro, no dejan de ser buenos productos, los buenos productos. Simplemente son como una opción más. Hola, Pati. ¿Cómo estás? Gracias por meterte. Fernanda desde Sonora, María, New Jersey, Texas. Wow, muchas gracias, chicas. A ver, un concierto de rock. No quiero algo muy juvenil con un toque elegante. Pues yo, fíjate si no tienes de otros años estas botas o botines que se vean más rockerones. ¿Qué hablo por rockerones? Que se vean un poquito más toscas, no las combat boots, que se vean más toscas. Ve mi último video, el de los zapatos, que sí, que no, ahí te enseño para que tengas imágenes. Que tengan hebillitas, te puedes llevar algo así, o te puedes llevar unos slingbacks, ya saben, estos pumps que están destalonados, que tengan hebillitas, algo que se vea más trendy, te puedes ir en unos jeans, puedes poner algo de gamuza, de piel, una chamarra, o puedes dejarlo a los accesorios, puedes irte como muy básica y echarle ganas a los accesorios, depende del rubro que vas, ¿no? Si vas de rock, pues métete muchas cadenas. Los rockeros, hay que ir como un disfraz, te pones unos jeans, una playera blanca y le echas mucho a los accesorios, ¿no? Estoperoles, hebillas, muchas pulseras. Yo me disfrazo, entonces te pones muchas cadenas. ¿Qué te importa si son doradas, plateadas? Ponte todo y el look se va a dar. Espero que con eso vayas perfecta. Y bueno, chicas, ahora sí ya me voy. 1,000,000,000,000. Perdón que no avisé, pero bueno, va a quedar grabado. Va a quedar grabado. Les mando verdaderamente muchas gracias. Gracias por ser tan abiertas ahora que... ¿cómo puedo usar un collar de turquesa con plata? Bueno, la pedrería no me gusta, piedra, o sea, hablo de piedras naturales, no me gusta encimar, pero eso, a ver, esa soy yo. No me gusta encimarlas sobre textil. Me gustaría ponérmelas, por ejemplo, con una camisa. Si vas como para otoño, camisas abiertas, te la desabotonas según el escote que quieras y lo haces aquí adentro. A mí me gusta para un poquito el cuello para que se vea más chic.
Lo puedes combinar con todo, ¿eh? O sea, siempre con una camisa, por eso les digo, tengan una camisa blanca, verdaderamente todos los accesorios lucen muy bien cuando traen algo, una camisa y un marco, ¿no? Muy estructurado y se ve lindo. Y bueno, chicas, María, bye, Citlali, bye, Erika, bye, Norma, bye, Esmeralda, Silvia, Maida, mi querida Maida, Jan, Gabriela, muchas, muchas, muchas gracias. Mi contenido, 60 años, es que mi contenido no tiene edad, yo creo bonitas hasta el final. El final siempre vamos a estar bonitas, desde chicas hasta el final. Yo creo que la edad no está peleada con vernos bien y con querer siempre representar lo que somos de una mejor manera. Las quiero.